Bienvenidos a Junín Camino al Bicentenario, esta propuesta semanal de Telejunín en conjunto con el diario Democracia, en la que convocamos a referentes de distintos ámbitos para pensar la ciudad del Bicentenario y proyectarla de cara al futuro. Hoy vamos a hablar de la actividad agrícola, que es sin dudas el motor económico de la ciudad y de la región, y para eso convocamos a alguien que conoce mucho de este tema, no solo por su actividad en el ámbito privado, sino también por haber conducido los destinos de una institución que acompaña e investiga muchísimo en este ámbito. Le damos la bienvenida entonces al ingeniero Juan José Cabo, ingeniero agrónomo y quien fuera titular del INTA de Junín durante muchísimos años. Juan José, muy buenas noches, gracias por prestarse al diálogo con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por acercarte aquí a charlar con nosotros, a pensar la ciudad junto con nosotros. Lo primero que te preguntaría es si esto es correcto lo que dije en la presentación, que el campo es el principal motor de la economía regional. Y si es así, también te preguntaría si lo estamos aprovechando. Sí, efectivamente, es la principal actividad de la región. Si nos remontamos al país, yo diría que se están agregando otras producciones, sobre todo la parte energética, la parte minera, pero en la región evidentemente lo más importante es el campo. Y al hablar de campo, claro, es un sector muy dinámico, muy dinámico. Yo prácticamente hace muchísimo tiempo que estoy viendo todos esos cambios que se producen en el sector. Basta recordar, solamente hay dos cultivos que permanecen en los últimos 100 años, maíz y trigo. Todo lo demás ha ido cambiando. Hasta la década del 70, por ejemplo, estaba maíz, trigo, girasol. Después el girasol fue reemplazado casi en su totalidad por la soja. Y en este momento tenemos los tres cultivos más importantes, siempre maíz, trigo y soja como el número uno. Te preguntaba esto, si efectivamente, siendo una actividad tan importante para nosotros, si la ciudad y la región aprovecha ese empuje que da el campo en materia económica. Y sí, el campo es fundamental porque hay una transferencia, ¿no es cierto?, de recursos de todo el sector hacia los comercios, hacia todo lo que es la ciudad en su conjunto, ¿no es cierto? Por eso que ha sido muy cambiante todo, desde no solo en la parte tecnológica, sino también en la parte económica, climática, sobre todo un cambio muy importante en el clima que ha condicionado mucho las distintas actividades, ¿no es cierto? Contame un poco eso, especificame qué pasa con la cuestión climática, los cambios y cómo el sector debió adaptarse o se está adaptando a todo eso. El clima ha ido cambiando. Después es un tema es un tema de discusión si ese cambio es antrópico, o sea, si ese cambio se da por efecto del hombre o si es natural. Lo concreto es que hay un cambio. Basta recordar que en la década del 40 llovía un promedio de 870 milímetros en toda la década, y en la última década de registro, que es desde el 2010 al 2020, llovieron 1.200 milímetros. O sea, casi que un 50% más. Sí, muchísimo más. En todo ese periodo de 60, 70 años se ha incrementado mucho. No sabemos si esto va a seguir, se va a cortar o va a seguir incrementándose. Eso es muy difícil de saberlo, porque manejar lo que puede pasar con el clima es muy difícil. Lo que sí es cierto que las precipitaciones han ido aumentando, y en base a eso hubo que adecuarse, y gracias a Dios en Junín tuvimos más suerte que en otras ciudades porque se han hecho más obras. Por las razones no las conozco, pero Junín ha sido beneficiado fundamentalmente porque las obras del Plan Maestro llegaron hasta Junín, después se cortaron. Esperemos que la terminen porque también van a beneficiar a Junín. Pero esas obras permiten que el aumento en las precipitaciones no afectan de manera negativa a la región. Vos fijate que en el año 93, bueno, yo estaba en el INTA, acá en Junín, y he sobrevolado la zona porque hubo una gran inundación
que los campos estaban en su gran mayoría un 70% inundados, bajo agua. Después hubo otra inundación en el 2001, que llovió más que en el 93, pero gracias a que comenzaron a hacerse obras, esas inundaciones fueron mucho menores. Las consecuencias fueron menores. Fueron menores. O sea, llovió más, pero con consecuencias mucho menores a las del 93. En el 93 hubo muchas pérdidas en el campo y también en la ciudad. Ahí está la importancia de los trabajos, ¿no? Las obras. Yo creo que este tema de las obras ante el cambio climático es fundamental y es fundamental continuarlas. Hay que continuar con las obras del salado, hay que terminarlas, porque si no se terminan, sirve de tapón para que escurra todo el agua de la zona nuestra, que está hecho hasta ahora. Igual está hecho, pero hay que corregir otras cosas, ¿no es cierto? Porque se han terminado algunas obras, pero faltan hacerlas. Para mí, el tema de la lluvia es fundamental, ¿no?, en estas cuestiones. Es decir, hacer las obras necesarias, la limpieza de los canales cuando el canal está autorizado, ¿no es cierto? Eso también es importante, porque hay canales que no están autorizados, pero sí, el canal autorizado hay que hacerle continuas limpiezas y la conclusión o la terminación de la etapa quinta de la obra del salado es fundamental. Es fundamental porque se va a desagotar todo el agua, entonces se podría desde Junín regular el agua y de esa forma impedir, ¿no es cierto?, los desbordes, o sea, las grandes inundaciones. En eso hemos avanzado bastante. Igual creo que a futuro, como esto es un plan a futuro, sí, hay que continuar con este tema, porque las lluvias pueden seguir aumentando y entonces hay que estar preparado para esa emergencia. Ha llovido en la última década 1.200 milímetros, pero si seguimos con este aumento en las precipitaciones, evidentemente se puede llegar a complicar, ¿no es cierto? Tampoco van a alcanzar estas obras. Claro, tampoco van a alcanzar. Hay que seguir continuamente con las obras. Y otro factor importante a destacar en este tema es el incremento de la producción a través de los años. Yo estimé en un 2% anual el incremento productivo del sector agrícola. ¿En cuánto tiempo? ¿En 100 años. En los últimos años. Quiere decir que 50 años atrás estaba rindiendo los cultivos agrícolas la mitad de lo que rinden ahora. Evidentemente que eso se da por salto, fundamentalmente, me refiero, hay eventos tecnológicos, como ocurrió en 1970, en la década del 70, con el trigo mexicano, con germoplasma mexicano, después en el 96 la soja transgénica, y así sucesivamente se fueron dando una serie de eventos tecnológicos, lo que hace que continuamente la producción agrícola, a pesar de las contingencias climáticas, sigue aumentando. Como conclusión de esto que estás planteando, pienso yo, la importancia de estar al día con los avances, con las innovaciones, para justamente aprovecharlas y mejorar los rendes. Claro, pero no solo en las obras hidráulicas, sino también toda la infraestructura relacionada con este incremento productivo. Por ejemplo, rutas en muy buen estado, caminos de tierra, todo, puentes, todo lo que es el mejoramiento de la infraestructura para sostener esta productividad me parece fundamental de aquí en adelante, porque yo creo que va a seguir intensificándose, se va a seguir aumentando la productividad. Entonces tenemos que estar preparados para ese aumento. Gracias a Dios se han instalado los silobolsas, que eso facilita mucho, ¿no es cierto?, este aumento productivo. Si no fuese por los silobolsas, habría muchos cuellos de botella, claro, para atrás. Claro, claro. O difícil de sacar. Claro. Yo creo que en el futuro todo eso hay que ir viéndolo, cómo solucionamos estas cuestiones que son importantes. Entiendo. Son importantes. En un ratito vamos a continuar con la parte agropecuaria. Quiero llevarte a la ciudad. Vos, además de ser productor agropecuario, sí, además de sos juninense, y quería preguntarte cómo es la ciudad hoy. Estamos el año que viene, en el 2027, la ciudad va a llegar a sus 200 años. ¿Cómo está la ciudad hoy? Yo la veo bien. Sí, la veo muy bien. Así como dije que Junín se destacaba con las obras hidráulicas que hicieron, también tengo que decir que en el resto de los aspectos también Junín ha crecido mucho.
tuvo un parate con el tema de los ferrocarriles, eso fue un parate muy momentáneo, después volvió a crecer, la universidad, un montón de cosas hacen que Junín se esté instalando como una ciudad referente en toda la región, ¿no es cierto? Entiendo. ¿Y qué lugar o qué valor le das vos a las instituciones como el INTA, nada menos? Te digo, en la formación de una construcción ciudadana en Junín. Yo creo que la relación entre las instituciones es fundamental. Hay que trabajar en conjunto. Yo creo que hay muchas instituciones y no las podemos desaprovechar. Yo creo que el trabajo mancomunado de distintas instituciones favorece el crecimiento y la evolución de una población, ¿no es cierto? Para mí hay que trabajar en conjunto entre todas las instituciones que hacen a la ciudad, ¿no es cierto? Te voy a mostrar una foto ahora. Primero Sí. se la voy a mostrar a la cámara. A ver, una foto acá. Que por supuesto no tiene ningún ánimo de generar, de mirarla, de generar cuestiones políticas de ningún tipo. No te voy a hacer a ir por ahí, sino más bien preguntar. Lo del INTA, sí. Pero que nos sirva como excusa, Sí. la foto, para pensar cuál es la importancia que tiene el INTA, por qué es necesario, por qué hay que sostenerlo. El INTA es fundamental porque es el que genera y transfiere la tecnología al sector agropecuario. Y no es lo mismo que esa tecnología la genere el Estado a que la genere el Estado a que la genere los particulares, porque los particulares siempre van a tener algún interés sobre eso. Sí podemos discutir otras cuestiones. Si sobra gente en el INTA, si no sobra, ese es otro aspecto. Sí, por eso me refería a la institución. ¿Por qué es importante? Es fundamental la institución. Todos los países del mundo tienen un brazo tecnológico para el desarrollo del sector agropecuario, ¿no es cierto? Todos. No los quiero nombrar, pero sabemos que cada país tiene su brazo tecnológico. Y Argentina, nuestro país, tiene el INTA. Ahora, el INTA ha ido cambiando porque se ha ido adecuando a las distintas, ¿no es cierto?, etapas del sector productivo. Yo cuando entré, la prioridad era el asesoramiento personalizado, ¿no es cierto? Iba al campo de un productor y lo asesoraba. Después hubo mucho desarrollo en las universidades de los ingenieros agrónomos y ese trabajo lo fueron haciendo los ingenieros agrónomos, ¿no es cierto? Claro. Entonces el INTA fue más al desarrollo o de la investigación, ¿no es cierto?, básica, y la transferencia a través de otros mecanismos, ¿no es cierto?, a través de reuniones, a través de campos demostrativos, en fin, otra manera de transferir la tecnología y no con la extensión a los productores como se hacía antes, ¿no es cierto? Ese fue un cambio fundamental, a través de campos demostrativos, a través de reuniones en campos de productores, a través de los medios de comunicación. Eso fue el cambio que se produjo en el INTA con el tiempo. Ahora, después hay que analizar a ver qué es lo que está haciendo mal el INTA y qué hay que corregir. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Pero es un organismo que es fundamental, ¿no es cierto?, para el desarrollo del sector agrícola, agropecuario en general. Sí, claro. Es fundamental. Cuando vos estabas al frente del INTA, me imagino que al productor al que le hablabas, al que asesorabas, al que te acercabas, era distinto, o fue cambiando. Fue cambiando, sí. Digo, pasó de ser un productor tradicional a alguien que tal vez manejaba su campo desde su una tabla. Ahora, vos fíjate que ahora está ya, el productor tiene que usar la informática, es decir, los implementos agrícolas ya no son como los de antes. Tiene que manejarlo un personal calificado, tiene que conocer mucho de informática y de otras cuestiones para manejar las maquinarias modernas de última generación. Entonces yo creo que todo eso va evolucionando, el INTA se va adecuando a esos cambios. Eso es una gran virtud que tuvo el INTA, es irse adecuando a esos cambios tecnológicos que se produjeron en el sector, ¿no es cierto? Y el productor también se fue adaptando. Y el productor... Vos lo que ves
en los productores de las regiones que se fueron adaptando a eso. No es que los arrasaron los cambios, sino que fueron... No, el productor ha evolucionado mucho también. Todo el sector ha evolucionado, todo el sector. Sí hay un hecho que es importante destacar, que muchos productores dejaron la actividad en manos de contratistas. Eso es cierto, pero eso pasa en todos lados. En otros países del mundo pasa lo mismo, pasó en Estados Unidos, pasa en Brasil, en todos lados. Es decir, una buena parte de la superficie de productores medianos y chicos pasa a manos de contratistas, ¿no? Eso son evoluciones normales, porque se necesitan maquinarias cada vez mayores, porque el trabajar mayor superficie implica menores costos. Entonces todo eso hace de que una buena parte de la superficie de medianos y pequeños productores pase a manos de contratistas. Eso no lo ves como algo negativo en sí mismo. No. Es una cuestión que se dio así por la dinámica del rubro. Sí. No lo veo negativo, ¿por qué? Porque la mayoría de esos productores que ceden el campo a los contratistas reciben un alquiler que en este momento es muy importante y es parecido a lo que ellos recibirían si lo trabajaran ellos mismos. Parecido, digo, no igual. Y vos que en todos estos años ha también cambiado la mentalidad del productor agropecuario, tiene, lo voy a decir en estos términos, tiene otra cabeza, digamos, a la hora de pensar su producción, su negocio. El productor agropecuario ha cambiado como ha cambiado, yo diría, toda la sociedad, ¿no es cierto? Yo cuando era chico veía la sociedad de una manera, ahora la veo de otra. Todos esos cambios que se produjo, ¿no es cierto? Fue tanto en el sector agropecuario como en el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ahora el productor se informa continuamente a través de los medios, a través de las reuniones. Hay muchas reuniones que se realizan en distintos lugares, y esas reuniones de actualización, esas charlas, hace que el productor se vaya capacitando y esté, yo diría, actualizado al máximo. A lo mejor es difícil saberlo, pero ¿avisorás alguna disrupción tecnológica de cara al futuro? Pienso en inteligencia artificial, y siempre en drones, sí. Bueno, los drones se van imponiendo. Ya es una realidad actual los drones. Hay una parte de la superficie que ya está trabajada por drones, ¿no es cierto? Y yo creo que van a seguir difundiéndose, pero también se van a difundir otras tecnologías. Uno siempre, a través de los años, ve que hay una evolución continua, ¿no es cierto?, de la tecnología, ya sea a través de drones, a través de inteligencia artificial y otras cosas que uno ahora no las ve como antes no se veía, por ejemplo, lo que está pasando ahora, pero después pasan, ¿no es cierto? No, hay cosas que uno no las puede percibir, no las va a ver, igual que en el clima. En el clima uno no sabe lo que puede llegar a pasar. Uno vislumbra que las lluvias van aumentando, pero se pueden cortar. Claro. Uno no lo sabe. Por supuesto, pero por eso destacabas esto de estar actualizado todo el tiempo. Hay que estar actualizado, claro. Es fundamental la actualización periódica de los productores y de todos los sectores. Un comerciante también está actualizado, un médico ni hablar, Te llevo a otro ámbito que quisiera saber si vos ves algún tipo de dificultad, choque, controversia entre la producción agropecuaria y las cuestiones ecológicas y sustentables. Hay como una discusión ahí, y crees que, digo, como al haber sido parte del INTA, investigado y estudiado tanto, ¿hay posibilidad de hacer una producción económicamente fuerte, activa, que no choque contra no sé, la sustentabilidad o cuestiones ecológicas? Yo creo que en la zona de Junín no tenemos serios problemas con respecto a esto. Hay zonas, sí, en la selva amazónica, por ejemplo, de Brasil, que ese es un problema muy serio, ¿no es cierto? Se destruye la selva, entonces evidentemente el ecosistema va cambiando. Nosotros en la zona de Junín ese problema no lo tenemos. Creo que se está trabajando bien. Se han reemplazado agroquímicos que eran tóxicos por otros menos tóxicos. La siembra directa ha contribuido, en cierto modo,
a que se haga más sustentable todo el sistema. En fin, yo creo que en Junín estamos bien respecto de eso. Incluso se respetan zonas de cercanía a la ciudad. Sí. Bueno, siempre puede haber excepciones, ¿no es cierto? Hay excepciones, pero está contemplado toda una pulverización correcta, una pulverización sustentable, donde no se pulverice cerca de los centros poblados. Yo creo que en la zona nuestra eso se está cumpliendo, se está respetando. En ese aspecto no hay problemas serios, vuelvo a repetir, como en otros sectores, no solo de Brasil, sino también de Argentina. Sí, por supuesto, pero digamos que parte, y te llevo a la anterior, parte de todo este avance, actualización, también tiene que ver con esto. Sí, claro. De estar al tanto de todas estas nuevas normativas que impiden estas cuestiones. Claro, sí. Se ha evolucionado mucho porque yo recuerdo que se utilizaban productos químicos sumamente tóxicos, eso se ha ido reemplazando, se han hecho productos mucho más sustentables, la agresividad de estos productos químicos son mucho menores, se cuida más el ambiente. Por supuesto que hay que mejorar y hay que seguir investigando todas estas cuestiones porque la salud de la población es fundamental, es el punto 1. Entonces tenemos que compatibilizar la producción con la sustentabilidad de la salud de la población, ¿no? Hay que compatibilizar todos esos aspectos. Seguimos hablando del ámbito agropecuario, pero te voy a cambiar un poquito el ángulo y te voy a llevar a la producción local, regional, que intuyo, me corregirás si estoy equivocado, que tiene que ver básicamente con la producción y comercialización de materias primas. Sí. Te pregunto si esto es así y si es así, si no se podría dar algún tipo, o si es necesario dar algún tipo de salto que le agrega un poco de valor agregado a toda esta producción. Si crees que es necesario esto. Sí, para mí es muy importante. Todo lo que sea transformar la materia prima es importante por distintas razones. En primer lugar, porque se le da mayor valor, ¿no es cierto?, a la producción y dado la incidencia que tiene el transporte en este momento, generar en la zona, ¿no es cierto?, productos elaborados siempre va a ser conveniente, aparte de generar también mano de obra, ¿no? Eso también es un plus. ¿Y esto se hace o se debería hacer más? Se debería hacer más. Yo, así como digo que Junín está en una situación privilegiada porque se hicieron las cosas muy bien, tal vez este sea un déficit, No lo había, cuando te respondí anteriormente, esto no lo había contemplado. Ahora que me lo preguntas, creo que es un pequeño déficit que tiene. De todo lo que se ha hecho en Junín bien, creo que hay que apuntar un poquito más en ese aspecto, ¿no? En lograr que mucha de la materia prima que se produce en la zona se pueda transformar en producto elaborado, ¿no es cierto? Agregarle valor, estimularlo desde los sectores que correspondan. Que digo, tal vez del municipio sea, no sé si sería el lugar canal adecuado, pero sí del ámbito provincial o nacional, no sé qué análisis haces. Y yo creo que son, por empezar, los tres, el municipio, la provincia y la nación, tienen que ver en esto, los tres. O sea, podrían, desde distintos lados, apuntar hacia ese lugar. Sí. Hablamos del municipio y se ha dicho esto, que estamos por cumplir 200 años, pensemos en la relación del INTA con las otras entidades locales, inclusive con el municipio, inclusive del sector. ¿Crees que la dinámica que se estableció, que se está estableciendo, es la correcta, que debería haber más interacción, mejores obras, se está trabajando bien? Digo, pienso desde lo que hablabas al principio, del Plan Maestro de Salado, hasta los caminos rurales o demás. Sí, bueno, yo estuve en el INTA hasta el año 2012, ¿no es cierto? Hasta ese momento había una interacción entre las distintas instituciones, se trabajaba muy bien con el municipio, con las universidades. Yo pienso que eso se sigue haciendo, me parece que se sigue haciendo, porque por empezar el INTA está en la UNOVA, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya eso hay una interrelación que me parece fundamental. Y además también con el municipio sé que hay una interacción también que se continúa con ese trabajo de interacción entre la UNOVA, el INTA y el municipio y otras instituciones, ¿no? Tengo entendido que se continúa con eso, que eso es muy positivo, ¿no es cierto?,
fortalecer los lazos interinstitucionales, ¿no es cierto? Porque eso da buenos resultados en cuanto a los objetivos a que se plantean y Claro, claro, sí. Yo creo que todas esas cuestiones son fundamentales, ¿no? Estuviste, 40 años en 40 el INTA, años, sí. Y 20 y pico. 22 acá en Junín, sí. Al 22 al frente de la agencia local. ¿Qué te parece que tiene que tener, o qué características tiene que tener quien conduce los destinos de una institución como el INTA? Bueno, yo pienso... Desde tu experiencia, ¿no? Sí, las características de buscar relacionarse interinstitucionalmente, ¿no es cierto? Como hablamos recién, me parece que la relación con las instituciones es fundamental. También eso es básico, ¿no es cierto? Tener relaciones con las distintas instituciones. Y bueno, y continuar con las actividades que prioriza el productor, ¿no es cierto? Los ensayos, si bien lo hacen muchas empresas privadas, pero hay que seguir haciéndolos porque los ensayos del INTA le da objetividad a todo lo que es experimentación adaptativa. Y eso me parece que hay que seguir haciéndolo. A muchos la cuestionan porque dicen que lo hacen los privados, pero creo que eso hay que seguir haciéndolo. De hecho, tiene una experiencia de décadas haciéndolo. Claro, porque el productor lo que quiere es una experimentación objetiva. Y para que esa experimentación sea objetiva la tiene que hacer el INTA, ¿no es cierto? Como brazo tecnológico del Estado, porque si no, si la hacen los privados puede haber un sesgo en la experimentación. Y ves que dentro de la actividad y entre los productores, el INTA sigue gozando del prestigio que se supo ganar en su momento, lo sigue teniendo, lo sabe mantener. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso todavía subsiste y persiste, ¿no es cierto? Tuvo varios cimbronazos en la década del 90, que fue más o menos muy parecido a lo que pasa en la actualidad, pero después las instituciones de los productores apoyan, ¿no es cierto?, al INTA, lo han apoyado en ese momento, lo siguen apoyando ahora. Con lo cual, lo que se hace, que me parece que es positivo, es perfeccionarlo. Se perfeccionó en aquel momento y se perfecciona ahora. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? La perfección de la institución. Es decir, haciéndolo que cumpla con los objetivos por el cual fue creado, ¿no? Te voy a hacer un ping-pong. Nosotros a todos nuestros entrevistados le hacemos un ping-pong con las mismas preguntas para todos, que tienen que ver más que con tu actividad, con la ciudad. Y lo primero que te pregunto, mi primera pregunta en este ping-pong, a lo que te pido una respuesta cortita, de un parrafito, es si te encontrás con alguien que no conoce Junín, que no sabe de qué se trata la ciudad, ¿cómo se la contás en un parrafito a la ciudad? ¿Cómo es Junín? Bueno, primero le comienzo haciendo la historia de lo que sé de Junín. Después le detallo, bueno, algunos aspectos que se conoce Junín. Yo pude viajar afuera, ¿no es cierto? Y primero destacar los lugares por los que se conoce Junín, ¿no es cierto? La Laguna de Gómez, Sarmiento, bueno, son y algunas cosas más que uno conoce y que se destacan cuando uno va afuera, ¿no es cierto? Y después, bueno, contarle un poco la evolución de lo que ha pasado, cuando había muchos ferrocarriles, y después de 20.000 personas pasó a 5.000, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Entiendo. Pero básicamente esos dos aspectos, que es Sarmiento, la Laguna de Gómez, bueno, el Carpicho, hay otras cosas, ¿no? Pero no las voy a enumerar a todas porque yo destaco esos dos pilares de la ciudad, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el problema o el tema más urgente a resolver que tenemos en Junín? El problema más urgente, bueno, un poco se fue dando en la conversación, ¿no es cierto? Se fue dando los temas de la transformación de la materia prima, ¿no es cierto?, en producto elaborado, esa es una de las cuestiones. La adecuación de la ciudad a los cambios climáticos, esa es otra, ¿no es cierto? En cierto modo lo estuvimos hablando eso, que hay que buscar en el futuro, repensar cómo se hacen las obras en un posible clima del futuro con más lluvias, posible, no lo sabemos, pero siempre hay que estar preparados para eso. Y yo creo que esos son los aspectos más destacables, ¿no? ¿Crees que hay alguna obra que es clave para la ciudad que debería enfrentar?
Y obras hay, sí, hay obras, pero en este ¿Hay momento... alguna que te parece necesaria que habría que acelerar por ahí? Bueno, la obra de acá del ferrocarril, eso sí. El paso bajo nivel. El paso, sí, bueno, eso es fundamental. No lo dije porque creo que eso todo el mundo opina lo mismo sobre eso, ¿no? Porque creo que esto es fundamental porque un poco trastoca el hábito de la ciudad, sobre todo de la gente que vive muy cerca de la zona, donde ha cambiado el tránsito, en fin, hay un montón de cosas, pero creo que se está haciendo eso, por eso no lo dije. Está muy bien. Creo que se está haciendo. ¿En qué barrio, en qué zona de la ciudad vivís? Y decime qué te gusta de ese barrio o de esa zona. Yo vivo por acá bastante cerca, ¿no es cierto?, en la calle Lavalle. Sí. Es un barrio tranquilo y a pesar de que es tranquilo, está bastante cerca del centro. Esas son características lindas de un barrio, ¿no? Entiendo. ¿Tienes algún, yo le llamo tesoro escondido en la ciudad? Si hay alguna casa, algún barrio, algún lugar específico que a vos te guste, una plaza, no sé, que a vos te guste y que te gustaría recomendarle a la gente que no se lo pierda. Y hay sí lugares, lo que pasa es que uno, claro, a esta altura, detallar un lugar específico, hay muchos, uno cuando recorre la ciudad se encuentra con muchas obras de arte muy interesantes, muchas casas, que uno dice qué linda la casa, qué linda la propiedad, en fin, hay unas cuantas, sí, pero bueno, no las podría detallar a todas, ¿no? Yo la veo una gran evolución en la ciudad, ha progresado mucho, ¿no? Aparte de lo que dije antes, de que se destaca por las obras hidráulicas, que eso me parece que fue fundamental. No sé si alguno lo habrá destacado, pero yo esto lo quiero destacar porque yo escucho que el 9 de julio, Carlos Casares, un montón de ciudades que quedaron muy afectadas por las inundaciones y nosotros, a pesar de que ha llovido lo mismo, estamos bien. Bien es una manera de decir, mejor. Estamos mejor. En un ratito te voy a hacer escribir tus deseos para los próximos años de nuestra ciudad. Pero antes te voy a hacer una última pregunta y tiene que ver con pensar el Junín hacia el futuro. En este caso hablo de tu ámbito, el ámbito agrario, el ámbito agrícola. ¿Y si pudieras viajar en el tiempo, algunos, no sé, 3, 4 décadas más adelante, qué paisaje te gustaría ver dentro de los campos de Junín? ¿Qué características tendría ese paisaje que a vos te gustaría ver? Bueno, yo creo que la actividad productiva en relación al sector agropecuario va a seguir parecida, ¿no? Si durante 100 años se ha sembrado maíz y trigo, han cambiado un poco algunos otros cultivos, pero esos dos cultivos van a seguir. Por lo tanto, yo no veo cambios en estos dos cultivos. Inclusive tampoco veo en la soja. Es decir, es más, creo que la soja va a aumentar todavía más la superficie. Pero esos tres cultivos los veo en el futuro. También veo que hay que adecuar los caminos, hay que adecuar las obras que se hacen, ¿no es cierto? Porque, claro, aumenta la producción, aumentan las lluvias. Hay un aumento de algunas cuestiones que requieren de obras imprescindibles para continuar a hacerlas, las hidráulicas, las obras de infraestructura para que la producción del campo, que es tan importante, se pueda trasladar adecuadamente y no depender únicamente de silo-bolsa, porque estamos ahora dependiendo mucho de los silo-bolsa, pero yo creo que hay que depender también de otras obras de infraestructura que puedan posibilitar el desarrollo productivo, ¿no? Finalmente, Juan José, sí, ahora te hago entrega de esta fibra para invitarte a escribir aquí en esta hoja cuáles son tus deseos para el Junín del Bicentenario, para el Junín de los próximos años. Bueno, más o menos lo que dije recién, ¿no? O sea, escribí lo que te parezca. Ahora sí. Lo que puso Juan José es continuar con las obras hidráulicas que minimicen los efectos de las inundaciones y el desarrollo de la infraestructura para el sector agrícola, dado el incremento productivo. ¿Sos optimista respecto de esto, Juan José? ¿Que se pueda lograr, que se pueda hacer, que lo podamos? Yo creo que sí. Yo creo que así como se ha hecho bastante en lo que hace
a las obras del Salado, también yo creo que se va, porque yo creo que siempre se entiende que el sector agropecuario es el sector que sostiene la economía de la región, ¿no es cierto? Entonces, hacer obras de infraestructura para que la gran productividad que se viene, yo pienso que esto va a seguir, porque dije que es un 2% anual, en 50 años vamos a tener el doble. Así que, bueno, para sacar todo eso, para mover toda esa productividad, se va a requerir otro tipo de infraestructura. Yo sí soy optimista que se va a hacer, porque se hicieron hasta ahora muchas cosas, así que se van a seguir haciendo. Esperamos que así sea y te agradecemos por tu tiempo, por habernos ayudado a pensar la ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Juan José, por tu visita. Nosotros llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Nos encontramos la semana que viene aquí en Junín, camino al Bicentenario, cuando estemos con otro referente de otro ámbito para pensar la ciudad del Bicentenario y proyectarla de cara al futuro. Hasta entonces.